canal. Bueno, hoy voy a empezar con tres valores del Nasdaq que me ha pedido que si podía echar un vistazo Jesús. Y bueno, pues son tres valores que la verdad es que no había visto nunca. Son tres valores, bueno, dos de ellos bastante con un tramo bajista muy importante. Y bueno, pues uno de ellos está ahí en zona lateral, es un spoiler. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que es Autonomics Medical. Y bueno, pues es este valor. Voy a poner el gráfico semanal primero. Bueno, pues es un valor que bueno, ha empezado a cotizar en este 2024 y como vemos, pues desde esos entornos de la zona de los 154, pues ha tenido esta fuerte corrección. Es que es una barbaridad las correcciones que tienen estos valores en el Nasdaq. Esto en el mercado europeo, por lo menos en el español, es dificilísimo ver estas correcciones que tienen estas empresas tan exageradas, teniendo en cuenta que hizo este máximo en esta zona de 154, ahora cotiza en torno a 314. Entonces, bueno, pues este es el gráfico semanal y bueno, pues como vemos, tendencia bueno, pues claramente definida. Aquí intentó hacer una especie de suelo en la zona de los 10.30, tuvo un rebote bastante importante hasta esa zona de los 42.50 aproximadamente, 43, y desde ahí volvió de nuevo a caer en busca de esta zona de nuevos mínimos que está ahora mismo, desde donde bueno, pues parece que intenta el valor volver a tener un rebote. Entonces, esto, la estructura en cuanto al gráfico semanal. Y en cuanto al gráfico diario, bueno, pues aquí la tenemos. Me llama la atención sobre todo que es un valor que se mueve mucho con el techo de las medias exponenciales, como vemos aquí. Esta es la media de 50 y la de 100, y como vemos aquí, cada vez que se acerca a ellas tienen fortísimas correcciones. Lo ha hecho en una vez, dos, tres, y la última vez esta que hizo en torno a Navidades del 2024. Entonces, bueno, pues como vemos, ya tenemos la zona en la que el valor tiene problemas de superar, que son esta zona de las medias exponenciales. En este caso estaríamos hablando de la zona de los 5.51 y la zona de los 10.80, por donde pasan esas dos medias exponenciales. Esto sería la zona de techo del valor, si hace lo mismo que lleva haciendo desde que empezó a cotizar. Y lo que está haciendo ahora, bueno, pues como vemos aquí, está intentando, bueno, pues crear una zona de suelo en torno a esta zona de los 2.53, y como vemos, bueno, pues sí tiene bastantes divergencias alcistas, pero bueno, es que son valores que se mueven a la baja muy rápido, como vemos aquí. Entonces, una de dos, o tenemos un stop súper ajustado y estamos muy pendientes de estos valores, o es que la caída a la velocidad que la hacen, bueno, pues es que bueno, me parecen valores bastante arriesgados. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer el valor? Dicho esto, ¿qué tiene que hacer el valor? Bueno, pues el valor en primer lugar debe superar esta primera zona que la está frenando, que sería la zona de los 3.30. Superado ese nivel, ya iría a buscar esa zona de los 4.56. Es que las subidas son importantes, es decir, parecen zonas cercanas, pero son subidas importantes. Es decir, si pillas un rebote de estos y entras bien y eres capaz de estar muy pendiente del valor y lo aprovechas, bueno, pues son rebotes muy importantes los que tienen estos valores, tanto este como los otros dos. Entonces, bueno, pues dicho esto, superado esa zona del 4.56, ya iría de nuevo a esta zona de techos, que es esa zona de las dos medias, esos entornos de las dos medias exponenciales, y en este caso más si cabe porque se junta con un gap enorme que dejó el valor desde la zona de los 9 euros hasta esa zona de los 6,75 aproximadamente. Esto justo está en medio de las dos medias exponenciales, es decir, en caso de ver este rebote potente hasta esta zona de los entornos de esos 8 euros, que sería más que doblar la posición, bueno, pues o rompe con claridad, con muchísima claridad, al alza, o bueno, pues ya sabemos lo que ocurre desde que empezó a cotizar, que es que una vez que choca con esos niveles tiene caídas muy fuertes. Entonces, bueno, pues ese sería el escenario de Autonomics Medical, por lo menos en el más corto plazo. Bueno, Centex, otra de estas que, bueno, pues como vemos aquí, otro valor
con una caída brutal. Como vemos aquí, cotizó en 2017 en los entornos de los 3.600 dólares. O sea, es que ahora hablamos de que cotiza en 2,92, es decir, es una burrada. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Lo que veo yo, así que me llama mucho la atención, este es el gráfico semanal, pues toda esta zona de volumen, como vemos aquí, bueno, pues prácticamente no ha habido esos volúmenes que sí que está viendo, se está viendo en esta zona de suelo. Entonces, esto es lo que está intentando crear ahora el valor. Entonces, bueno, este es el gráfico semanal, como ya digo. Y este es el gráfico diario. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora mismo está en este lateral, que está en torno a esa zona de los 2,72 y los 3,85. Y en caso de superar esos niveles, bueno, pues ya hablaríamos de que se va a buscar este hueco enorme que tuvo el valor desde esa zona de los 572 a la zona de los 4,88. Y si es capaz de superar esos niveles, ya iría a buscar esa zona de los 8,92. Los indicadores, bueno, pues como vemos, otra que tiene divergencias alcistas, pero claro, sigue en este rango lateral y como vemos, bueno, pues a mí esto, repito lo mismo de antes, son caídas súper rápidas, es decir, que es que como te despistes un poco te despluman, entonces son acciones peligrosas que si pillas un buen rebote, lo pillas bien, evidentemente, pues este impulso de los 2,72, que en porcentaje de toda esta caída es un rebote minúsculo, hablamos de que si lo pillas en esta zona de los entornos de los 3 euros hasta esa zona de los 9 euros, bueno, pues es multiplicar por 3, entonces son rebotes importantes, pero conllevan un riesgo bastante elevado. Entonces, bueno, pues la situación actual del valor, como digo, es, bueno, pues como vemos, tiene divergencias alcistas que faltaría por confirmar en caso de superar esa zona de los 3,85. En esa zona, si es capaz de superarla, ya confirmaría esas divergencias y parece que tendría ese rebote importante mínimo hasta esa zona del gap que dejó, que ya cuenta. Y por abajo, bueno, pues evidentemente en cuanto pierda esa zona del 2,72 yo saldría corriendo de este valor. Bueno, otra que me ha pedido Jesús es MongoDB. Bueno, pues esta es un valor que, bueno, este sí que, bueno, pues está en zona de... está en una zona de máximos, está consolidando. Como vemos aquí, bueno, pues tiene una figura de consolidación bastante importante, como vemos, bueno, incluso podría tratarse de una formación triangular. Entonces, bueno, de momento esta sí que está pendiente de resolver esta zona de lateralidad para, bueno, pues saber si el valor iría a buscar, en caso de superar esta zona de los 387 dólares, ya iría a buscar esa zona de los máximos que marcó en esa zona de los entornos de los 600 dólares. En caso de perder esa zona de los 212, iría a buscar esa zona desde donde comenzó este último tramo alcista, que la llevó a esa zona de los 508 dólares, que estaríamos hablando de los 135 dólares aproximadamente. Bueno, pues ese, a grosso modo, en el largo medio plazo, bueno, pues estamos hablando de que tiene esta situación, este lateral entre esa zona del 387 y los 200. Entonces eso en cuanto al medio largo plazo. Y bueno, en el más corto plazo aquí tenemos bueno, pues lo que está intentando hacer ahora. Y bueno, pues por lo menos está intentando crear máximos crecientes. Ya lo ha logrado con el rebote desde esta zona de los 2,53. Ahora le faltaría superar esa zona de los 2,60 para reanudar este rebote en búsqueda de, bueno, pues superar esa zona de las medias exponenciales, al menos superar esa zona del 274, que ya le abriría el camino a buscar esa zona del 38,2% de corrección de esta última caída desde los 370 a los 230. Esa zona es complicada, ya que aparte del 38,2% pasa esa media de 200 sesiones también por ahí. Los indicadores, bueno, pues como vemos aquí, se han girado al alza. Tenemos al directional move contrayéndose, buena señal. Tenemos al AWSOM que se ha colocado en verde y se ha girado. Sí, es cierto que no ha cortado al alza todavía. Tenemos al estocástico alcista, tenemos al vigía que ha cortado al alza ya la línea cero y tenemos también al Concord abriéndose. Es decir, que bueno, pues
Esta, en comparación de las otras, no tiene nada que ver la estructura, sigue siendo una estructura alcista y ahora mismo estaría en zona de consolidación. Y bueno, pues lo dicho, los niveles importantes, pues bueno, sería esa zona de superar del 260, de ahí ya se iría a buscar esa zona de los entornos de los 270 aproximadamente, por donde pasan esas dos medias exponenciales, y en caso de superar esa zona de los 270 ya se iría a buscar esa zona, bueno, pues de los 283, 290 aproximadamente, por donde, bueno, pues pasa esa media de 200 sesiones y ese 38,1% de corrección por abajo. Bueno, pues ya no perder este mínimo de la zona de los 2,34 aproximadamente, donde hizo este mínimo el 13 de enero, ya que bueno, pues si ocurre eso, volvería a empezar la debilidad en el valor, ya que bueno, pues perdería pues ese intento de crear esos máximos crecientes. Bueno, y volvemos a casa, en este caso es San José. Y bueno, ¿por qué hoy la vuelvo a traer? Bueno, pues a mí me llama la atención el volumen. Bueno, pues hoy ha tenido una sesión, son sesiones pues bastante aburridas las que hace últimamente el valor. Bueno, es lo que tienen las consolidaciones. Como vemos, bueno, pues ya tuvo ese escape que intentó, chocó con esa zona de los 5,40 sin poder romperla, y bueno, pues desde ahí se ha quedado ahí en esta zona de los entornos de los 5,24, los 5,32, 5,34, se ha quedado en esos niveles. Y bueno, pues desde aquí el volumen sigue aumentando. Como vemos, se ha quedado en esa parte alta de la formación. Tenemos al Directional Move aquí en zona neutral, tenemos al Aguesón también en zona neutral, tenemos al estocástico alcista, tenemos al Vigía, que esto me llama la atención, ha cortado al alza la línea 0, y tenemos al Concord también en esa zona lateral. Así que lo dicho, zona clave para mí, superar esa zona de los 5,40 con fuerza. Y bueno, pues me gusta el tema del volumen. En caso de superar esa zona del 5,40, bueno, pues prácticamente acabaría esa consolidación y reanudaría el tramo alcista, que bueno, pues la llevaría ya a esos entornos de los 5,90 aproximadamente. Bueno, y Tubacex, esta es, bueno, es peculiar para mí, ya que, bueno, pues tengo algunas críticas cada vez que la saco en los vídeos. Entonces, bueno, yo, tras la sesión de ayer, parecía que de nuevo arrancaba el valor hacia, bueno, pues ese nivel tan importante. Voy a poner el gráfico mensual para ver dónde nos encontramos. Bueno, esto es una... Nada, esto, bueno, pues es... Me aburro a veces y bueno, pues me dedico a hacer estas figuras que, bueno, pues no tiene de momento ningún sentido. Lo que quiero mostrar aquí es esta zona donde está intentando superar el valor. Esta zona, esa horquilla de los 3,60. Y como vemos, bueno, pues ese nivel es muy importante, junto con esa zona de los 3,90. Superado esa zona de los 3,60, esa horquilla de los 3,60, iría a buscar esa zona de los 3,90, y como vemos son dos niveles muy importantes de resistencia, ya que como vemos, tras perder ese máximo de la zona de los 3,90, el valor tuvo una corrección bastante fuerte hasta esa zona de los 1,26 aproximadamente, y desde ahí ya tuvo ese primer toque a esos entornos de los 3,60 y volvió a corregir, marcando un mínimo, perdón, aún más bajo en esa zona de los 0,86, desde donde ha arrancado el valor de nuevo, y ahí está de nuevo en esa zona de los 3,60. Esto es esa horquilla de los 3,60. Bueno, pues mostrado esta zona, repito, esta formación de momento ni mirarla. Entonces, de momento quiero mostrar esa zona importante de resistencia que tiene el valor. Este es el gráfico semanal, y como vemos, bueno, este gráfico ya lo mostré. Y bueno, pues de momento sigue manteniendo esa estructura. No ha conseguido, la rompió, pero como vemos, bueno, pues ha vuelto a caer dentro de esa formación. En gráfico semanal tenemos al Directional Move a punto de contraerse, y eso, como vemos aquí, ya lo hizo en la zona cuando chocó en esa zona de los 3,60 la anterior vez. Y esto en cuanto a gráfico semanal. Y en cuanto a gráfico diario, bueno, pues
sigue estando lateral, es decir, al final está inmersa en un lateral entre esa zona de la horquilla del 360 y esta zona de los entornos de los 320. 325, 321, por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones, importantísimo no perder esos niveles. Es decir, que mientras esté en estos niveles, bueno, pues el valor seguirá en este rango lateral, que bueno, pues se podrá acercar a esta zona y en caso de no poder, con ella volverá de nuevo a tener correcciones en caso de, bueno, pues perder ya niveles de la zona de los entornos de los 334, pues ya iría a buscar esa zona de los 329 y después esa zona de los 325, 321, es decir, que bueno, pues está en esa zona. Lo que me llama la atención es esto, en el Concord, estos son ventas y ventas, ventas de mano fuerte. Este azul, como vemos, cada vez que está por debajo de la línea cero, son ventas. Como vemos aquí, cuando tiene una subida importante el valor, ese azul se posiciona por encima de la línea cero, como vemos aquí desde que arrancó el valor en esta zona de esos entornos de los 264, vemos que el color azul del Concord está por encima de la línea cero. Entonces aquí vuelve a ocurrir lo mismo en esa zona que marcó de nuevo en torno a esas 267. De nuevo tenemos a ese Concord marcando esas compras que la llevaron a esta zona de los 3, de la zona de los entornos de los 350. Y bueno, pues como vemos aquí, desde que tocó esa zona de los 3, horquilla de los 360 en la última ocasión, vemos que hay ventas y sobre todo en este último tramo alcista se han aumentado considerablemente esas ventas, así que bueno, eso no me gusta, es mi opinión. Tenemos también además al Directional Move totalmente contraído de nuevo. Ya vimos aquí en esa zona de ese anterior choque cómo funcionó de resistencia y de nuevo le tenemos totalmente contraído. Tenemos al Aguesón por debajo de la línea cero, pero girado al alza. Tenemos al estocástico que empieza a girarse a la baja, tenemos al vigía que ya se gira a la baja y como vemos, bueno, pues tenemos al Concord, esta zona de venta que, bueno, pues ya lo he comentado, es lo que no me gusta, pero el resumen es que sigue en esta zona lateral de esa horquilla de entre los 360, esa horquilla de los 360 al completo y esta zona de los entornos de los 320. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recuerdaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y también en Telegram. Y un saludo, buenas noches.